Oficialmente les doy la bienvenida a este canal de odontología. Estoy súper emocionado porque quería esperar a llegar a la meta de 1000 suscriptores, pero no pude aguantar. Siento que ya quiero explotar este nicho de la odontología, del dentista, de la estomatología, y entonces por eso ya de entrada les digo que los videos aquí van a ser en un formato más informal, al natural. Fíjense que yo no preparé un set, no preparé un encuadre, no preparé un ángulo, no preparé nada, porque quiero que sea lo más natural posible. Así que si ven que me trabo, que me confundo, es parte del proceso y de la idea principal que quiero transmitir en estos videos, sin tanta preparación y sin tanto guión. Además, la temática principal ya la acabo de mencionar. Vamos a estar hablando de todo lo relacionado con la odontología, con dentistas. Y bueno, hoy precisamente vamos a estar tocando un tema que creo que es, digamos, primordial para de una forma u otra dar inicio a este nuevo proyecto o a este nuevo canal de odontología. De entrada, si eres nuevo por acá, te invito a que te suscribas porque se viene relativamente bastante contenido relacionado con esta temática, así que si te interesa y quieres tener una salud adecuada para tus dientes, quédate, suscríbete y dale like. Dicho todo esto, comencemos. Bien, vamos a estar hablando, como ven en el título del video, de cuánto está ganando un dentista en 2025 a día de hoy y más o menos dialogar en cuanto a lo que puede alcanzar este monto de dinero. Bueno, son unas cuantas historias que vamos a estar tocando a medida que vaya pasando el tiempo en este canal, pero por si no lo saben, yo soy un odontólogo, me gradué en el año 2020 de la carrera de doctor en estomatología, lo que muchos de ustedes conocen como dentista, y lo estuve ejerciendo por 3 años y pedí la baja en el año 2023. O sea, que han pasado prácticamente 3 años, ya en el 2026 van a ser 3 años desde ese momento. Y para aquel entonces yo estaba cobrando alrededor de 4.800 pesos. Fíjense que me puse a investigar rápido porque quizás por una cuestión u otra, a medida que fueron pasando estos años, seguro le suman, qué sé yo, 100 o 200 pesos, ese supuesto aumento de salario que hacen de vez en cuando. Pero bueno, básicamente aquí estuve viendo en las investigaciones que estuve haciendo y se dice que los reportes indican que los estomatólogos residentes cobran alrededor de 5.060 pesos. ¿Qué pasa? Que en este caso te hacen con un pequeño descuento, no sé si es el 5% o algo así, que eso es supuestamente para tu retiro, ¿sabes? Como del trabajo y de la labor. Y entonces, por lo general, mensualmente estarías cobrando menos de esa cifra, alrededor de 4.800 pesos o algo así. Dice por aquí que los estomatólogos especialistas, el salario reportado es de 5.560. Se le aplica eso y cobra un poquitico menos. Bueno, básicamente vamos a aproximarnos o a estimarnos. O sea que si llevamos, para que entre en contexto del monto que estamos hablando, porque si quizás las personas que vean este video le digo pesos cubanos y no saben, no tienen conocimiento. 5.000 pesos cubanos entre... Vamos a empezar primero con la tasa del cambio oficial de la Cadeca, que es 110 pesos cubanos. Estamos hablando de $45. Pero si nos vamos por la página de confianza aquí en Cuba para el mercado informal, que es lo que utiliza mayormente el cubano para la compra y venta de dólares y euros, podemos decir que 5.000 entre 4.35, que es como está ahora en la actualidad, entre 4.35, tenemos un valor de $11. O sea que aproximadamente un estomatólogo o un dentista general básico estaría cobrando esta cantidad. Sí, porque están el estomatólogo general integral y otras especialidades como maxilofacial, protesista, periodontólogo, entre otros. Bueno, y si lo llevamos al euro, que está a 4.80 al momento de grabación de este video, tenemos $10. Básicamente, un dentista en la actualidad 2025 está cobrando entre $10 o euros al cambio de la tasa informal. ¿Para qué alcanza eso? ¿Para qué hablarles? Quizás las personas que estén viendo un video mío o este canal por primera vez no sepan que yo tengo otro canal que casualmente voy a enlazarlo con él para que conozcan un poco más del nicho que trato y de mi país, Cuba. Y en la actualidad, 5.000 pesos, eso... Sinceramente les digo que eso no alcanza para absolutamente nada. Si acaso un paquete de pollo de 10 libras,
un paquetico de perro, pero ese gasto gigantesco que al menos uno hace aquí para sobrevivir, ¿saben? Para nada más comprar lo más básico, que es la alimentación, 5,000 pesos se te van en un día y en un solo producto. Entonces, imagínense que para uno sustentarse, sobre todo la parte de la alimentación, no quiero meterme en el tema del aseo, de los gastos necesarios de la luz, el agua, demás y demás y demás, que esos son otros temas. Imagínense que uno puede estar gastando, qué sé yo, mensualmente más de 50,000, 60,000 pesos y quizás hasta me quede corto, porque estoy hablando de cifras aproximadas. Entonces, imagínense cómo en la actualidad los odontólogos cubanos tienen que ir tras otras vías, como es el caso de renunciar a la profesión y dedicarse a algo que les genere otros ingresos, o de una forma u otra, como mismo hice yo en algún momento, hacer un balance y seguir tu carrera como odontología y al mismo tiempo en tus tiempos libres o algo así, que no se tiene mucho tiempo para eso, pero bueno, tratar de emplearlo otra generación de ingresos, básicamente. Y así es como más o menos balanceas, por no decir la parte de que uno trata de invertir y comprar sus propios materiales para poder atender a las personas, que esos otros temas, ¿saben? Estoy aquí tocando varios puntos que con el favor de Dios y con el favor de este nuevo proyecto que quiero iniciar, vamos a tener videos y temáticas bastante al respecto de eso. Vaya, incluso si algún odontólogo se brinda a contar su experiencia, además y demás y demás, porque quisiera hacer como que entrevistas aquí. No saben todas las ideas que tengo para este canal. Así que suscríbanse, denle like, compártanlo con sus amigos, con ustedes quieran. Entonces, yo aquí tengo un resumen para que vean lo triste que puede llegar a ser. Sé que no es una comparación, disculpen, que debería ser porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero si yo les muestro, caballero, como un resumen de los salarios que cobran los odontólogos en el resto del mundo, es un sufrimiento total para nosotros. Miren, rapidito. En Estados Unidos cobra 229,692 al año. Aquí no pudiese hablar del balance mensual, porque acuérdense que en todos estos países se cobra por horas. Aquí el salario es al mes, cada 30 días o cada 28 días. En esos países es por horas. En Canadá, aproximadamente entre 100,000 a 250,000 dólares canadienses, imagino. En Reino Unido, de 50,000 a 100,000, creo que son libras esterlinas. A ver, aquí tenemos otros países. En Países Bajos, 58,183 euros. Déjenme buscar. En Francia tenemos de 50,000 a 100,000 dólares anuales. Vaya, que sinceramente, por eso es que cada vez que yo hablo con alguien que conoce de mi profesión en otras partes del mundo, me dice, oye, literalmente en otro país ustedes fuesen millonarios, y ver el hecho de lo poco que cobran aquí con tanto que se exige es verdaderamente triste y lamentable. Pero bueno, básicamente esa es la realidad de los odontólogos aquí en Cuba con el tema del salario. Así que yo los invito a que ustedes dejen en la parte de los comentarios qué creen al respecto, su opinión. Creo que este video o estos formatos o este proyecto más bien, como va a tratar la temática así informal, natural, yo sentado aquí muy casual de la vida, es bien importante que ustedes los retroalimenten con sus comentarios, con qué creen al respecto de lo que se menciona en los contenidos. Así que de esta manera me despido. Espero que este proyecto les agrade, les guste, y esto va dirigido principalmente a las personas que vienen desde mi canal principal, y a las personas que solo vieron mi canal por ahí, lo encontraron y pincharon. Les doy la bienvenida también a este proyecto, un proyecto que me gustaría, ¿sabes?, llevarlo a las nubes, porque de cierta forma es como que la manera que encontré para vincular mi trabajo en redes sociales con mi carrera de odontología, que a pesar de que en la actualidad no la ejerza, verdaderamente para mí es una pasión y no muero de ganas por volverme a sentar en una banqueta estomatológica para atender a alguien en un sillón o estar dentro de una clínica. Nada, mi gente, gracias por ver el video, los quiero un montón. Ignoren la zapatera, el ventilador. Dejen un me gusta, compartan el video con un amigo, hypeen el video si es que ya tienen esa herramienta disponible en su teléfono.
que así me ayudan a recomendarlo, o sea, este video me ayuda a recomendarlo a más personas. Y suscríbanse, importante. Fíjense que no esperé a llegar a 1000 suscriptores. En el otro canal dije que quería llegar a esa meta y dije, no. Ya yo quiero crear contenido sobre ontología. Y importante, dejen también en la parte de los comentarios sobre qué temáticas les interesaría que habláramos para crearles próximamente contenido sobre lo que ustedes quieran, porque verdaderamente todo este contenido es dedicado a ustedes. Así que comenten todas las ideas que quieran. Yo tengo algunas en mi mente, como es el caso de las entrevistas, de experiencias mías personales relacionadas con la carrera, consejos para ustedes que siempre están buscando cositas para blanqueamiento dental. Bueno, me muero de ganas por explotar todo esto, así que yo me despido y nos vemos por ahí con mucho más contenido.